El sexo es una de las fuerzas más poderosas del universo humano, pero también una de las más malinterpretadas, ocultas y tergiversadas. Desde hace siglos, las culturas modernas han reducido la sexualidad a un simple placer físico, un acto mecánico desconectado del alma, del espíritu y del propósito más elevado del ser humano. Nos han enseñado a usarla como distracción, como consumo, como válvula de escape. Pero lo que no te dicen, lo que nadie quiere aceptar, es que el sexo no solo puede crear vida física, también puede destruir o elevar tu vida espiritual. Y ahí es donde todo cambia. Samael Aung-Weie fue uno de los pocos maestros que se atrevió a romper el velo del tabú sexual para revelar su dimensión sagrada, su verdadera esencia oculta, y también su potencial devastador si se usa sin conciencia. Según él, la energía sexual es el fuego primordial, la chispa divina que puede regenerar completamente al ser humano, o hundirlo en la oscuridad más profunda. No estamos hablando de moral, ni de religión, ni de prohibiciones. Estamos hablando de energía, de vibración, de poder. Y ese poder puede despertar al alma, o encadenarla para siempre. En este video vamos a adentrarnos en esa verdad incómoda que casi nadie quiere mirar. Vamos a descubrir por qué el uso inconsciente del sexo puede sabotear tu evolución espiritual, cómo se pierde energía vital en cada acto mal dirigido, y que enseñanzas ancestrales han sido silenciadas para mantenerte dormido. Si estás listo para mirar sin miedo lo que se esconde detrás del placer fugaz, quédate hasta el final y deja en los comentarios: mi energía sexual es sagrada. Esa frase marca el comienzo de una revolución interior que muy pocos están dispuestos a iniciar. Lo primero que debemos comprender es que la energía sexual no es simplemente un impulso biológico ni una función del cuerpo destinada exclusivamente a la reproducción o el placer. Desde una perspectiva esotérica, y especialmente desde las enseñanzas de Samael Aung-Weie, la energía sexual es la manifestación más concentrada y poderosa de la fuerza creadora dentro del ser humano. Es el fuego sagrado que, si se sublima y canaliza correctamente, puede conducirnos a niveles superiores de conciencia. Pero cuando se malgasta, esa misma energía se convierte en una fuerza destructiva que encadena al alma, debilita la voluntad y genera sufrimiento. Samael enseña que el orgasmo tal como lo experimenta el ser humano común, con pérdida del semen o energía seminal, implica una fuga energética de proporciones astronómicas. En el instante del clímax, millones de átomos de altísima vibración son expulsados del organismo, no solo del cuerpo físico, sino también de los cuerpos internos. Esta pérdida, repetida constantemente, vacía al individuo de su fuego vital y provoca un desgaste invisible pero acumulativo. No se trata de represión, sino de comprensión. No se propone eliminar el sexo, sino transformarlo, elevarlo. Aquí está la clave que nadie quiere aceptar. El sexo puede ser un canal para despertar al Cristo interno, o puede ser la cadena más pesada del ego animal. Este conocimiento ha sido ocultado deliberadamente porque representa una amenaza directa al sistema de control que domina la humanidad. Un ser humano que transfiere su energía sexual hacia su desarrollo espiritual se vuelve libre, lúcido, inquebrantable. Ya no es fácilmente manipulable por la culpa, el deseo ciego o la frustración emocional. Por eso, la industria de la pornografía, los estímulos sexuales constantes en medios y redes, y la banalización del cuerpo no son casualidad. Son estrategias muy bien calculadas para mantener a la conciencia atrapada en los niveles más bajos de vibración. La energía sexual, usada sin dirección y propósito, genera adicción, dependencia, desequilibrio emocional y una desconexión progresiva con el verdadero ser. Muchas personas no comprenden por qué, a pesar de leer libros espirituales, meditar, hacer afirmaciones y buscar su despertar interior, siguen sintiéndose vacías, estancadas o desconectadas. La respuesta está, muchas veces, en su uso inconsciente del sexo. Si la energía más potente de tu ser se derrama constantemente en actos que solo estimulan el placer momentáneo, no queda fuerza disponible para el trabajo interior.
Es como intentar encender una lámpara sin electricidad. Por más que gires el interruptor, la luz no se enciende porque no hay energía fluyendo. Samael lo explicó con absoluta claridad. La clave de todo sendero iniciático verdadero es la transmutación de la energía sexual. Esto no significa celibato, sino alquimia. No es negación, es transformación. Cuando esa energía es contenida, refinada y guiada hacia adentro, se convierte en un fuego que ilumina la mente, fortalece la voluntad y despierta las facultades superiores del alma. Es ese fuego el que permite al ser humano romper las cadenas del ego, del karma y de la ignorancia. El sexo consciente, con amor, con reverencia, con propósito espiritual, no solo sana las heridas del alma, sino que construye los cuerpos solares, los vehículos internos necesarios para moverse en dimensiones superiores de existencia. Pero hablar de esto incomoda, desafía, porque nos obliga a dejar de justificarnos con frases como «es natural», «es normal», «todos lo hacen». Nos invita a asumir una responsabilidad que pocos están dispuestos a aceptar. Sin embargo, si estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Tal vez ha llegado el momento de mirar la sexualidad como lo que realmente es, una llave sagrada, poderosa y peligrosa, que solo el corazón consciente puede usar correctamente. Y si esa llave ya está en tus manos, depende de ti si abre la puerta al cielo o al abismo. Cuando la humanidad perdió la ciencia del sexo sagrado, también perdió el acceso a su verdadera dignidad espiritual. Las antiguas civilizaciones sabían que la energía sexual era una corriente divina, un puente directo entre lo humano y lo divino. Egipcios, mayas, hindúes y esenios practicaban ritos de transmutación que les permitían conservar esa fuerza creadora en su interior para luego elevarla a los centros superiores del ser. No eran ritos supersticiosos ni rituales vacíos, sino prácticas conscientes que tenían como objetivo despertar al ser espiritual dormido dentro de cada persona. Pero todo esto fue enterrado. Las religiones dogmáticas lo prohibieron, las culturas modernas lo ridiculizaron y la ciencia lo ignoró. Así fue como se perdió el arte más sagrado de todos, la sexualidad como camino de iluminación. Samael Aungwie recupera este conocimiento con valentía y lo entrega sin filtros. Nos dice que la energía sexual es el único poder capaz de regenerar completamente al ser humano, porque es la única fuerza que puede crear. Lo que crea en lo físico también puede crear en lo espiritual. Pero para eso hay que detener la mecanicidad. El sexo inconsciente, ese que solo busca el clímax, no transforma nada. Al contrario, vacía, adormece, dispersa. La mayoría de las personas viven esclavas de ese impulso ciego, alimentando sus egos con imágenes, deseos, fantasías y prácticas que lejos de elevarlas, las hunden cada vez más en la densidad. Por eso hoy vemos tanto cansancio interior, tanto vacío, tanta ansiedad que nadie sabe explicar. Porque el alma se marchita cuando su energía más sagrada es arrojada sin dirección. Cada orgasmo sin conciencia no es simplemente una descarga física, es un desprendimiento de fuego espiritual. Y ese fuego no vuelve, se pierde. De ahí el debilitamiento emocional, la pérdida de voluntad, la apatía hacia lo espiritual y la constante necesidad de estímulo externo para sentirse vivo. Pero existe una salida, y está en cambiar el enfoque. La clave está en comprender que el sexo no es enemigo del espíritu, sino su más poderoso aliado cuando se usa correctamente. Samael habla del Sahaja Maituna, la práctica de la transmutación sexual entre pareja, en la que se une el amor con la conciencia, el cuerpo con el alma. Es una práctica profundamente revolucionaria, porque no solo conserva la energía creadora, sino que la transforma en luz interior. Durante esta unión consciente, la pareja no busca el orgasmo, sino la fusión de energías, la expansión de la conciencia, la alquimia viviente. Esta práctica no es para todos. Requiere madurez espiritual, dominio de sí mismo, respeto absoluto por el otro, sobre todo, un amor que vaya más allá de lo emocional o lo pasional.
No se trata de técnica, sino de intención. Solo cuando el sexo deja de ser deseo y se convierte en oración, en acto místico, en ofrenda interna, puede abrir puertas que la mente jamás podría imaginar. Aquí se produce la verdadera revolución del alma, el despertar del fuego sagrado que purifica el cuerpo, la mente y el espíritu. Pero este conocimiento incomoda, molesta, sacude, porque implica que el estado en que vivimos no es natural ni inevitable, sino el resultado directo de lo que hacemos con nuestra energía vital. Y eso, para muchos, es difícil de aceptar, pero también es liberador. Porque si tú eres quien ha malgastado tu energía, entonces también tú puedes recuperarla, dirigirla, transformarla. No hay cadenas si hay conciencia. No hay oscuridad donde hay fuego sagrado. Si has llegado hasta aquí, comenta "Transformo mi deseo en luz interior" y une tu voz a quienes están despertando a esta verdad. El mundo necesita almas que enciendan su fuego con propósito, no con impulso. Y tal vez tú seas una de ellas. Uno de los aspectos más ignorados, pero más devastadores del mal uso del sexo, es su conexión directa con la formación y fortalecimiento del ego. Cada acto sexual inconsciente alimenta una estructura interna que Samael Aun Weor denominó el yo psicológico. Este yo está compuesto por múltiples efectos que se alimentan de nuestras energías más sutiles. La lujuria, la codicia, la vanidad, el orgullo y el miedo son algunos de los más activos cuando se trata de sexualidad mal dirigida. Lo que muy pocos comprenden es que el deseo sexual sin conciencia es uno de los mayores sustentos del ego, porque mantiene a la persona identificada con su cuerpo, con la búsqueda de placer inmediato y con la falsa idea de que eso es libertad. La pornografía, la masturbación compulsiva, las relaciones sin amor o sin conexión espiritual, son todos medios mediante los cuales el ego se fortalece y se arraiga más profundamente en la psiquis. En lugar de liberar al ser humano, estas prácticas lo encadenan más. Se crea una dependencia emocional, energética y mental de la experiencia sexual como vía para escapar del vacío interno. Pero cuanto más se busca afuera, más vacío se siente por dentro. Esto genera un ciclo vicioso: deseo, satisfacción momentánea, vacío, más deseo. Y así, el alma se va debilitando, perdiendo su conexión con lo superior. Samael enseñaba que para que el alma pueda liberarse, el ego debe ser desintegrado. Y esto no es posible si la energía sexual sigue alimentándolo. Es como intentar apagar un fuego echándole gasolina. Por eso, el trabajo con el sexo es indispensable en la revolución de la conciencia. No basta con meditar, con rezar o con estudiar libros sagrados si el centro sexual sigue siendo gobernado por el deseo mecánico. La auténtica transformación del ser comienza en el dominio de este centro, en la recuperación de esa energía divina y su uso consciente. Cuando la energía sexual no se escapa a través del orgasmo, se acumula y se transforma. Empieza a circular por canales internos, despierta centros dormidos, fortalece la voluntad y genera un estado de claridad mental que permite ver el ego con más nitidez. A partir de ahí comienza la verdadera batalla, la lucha contra los defectos internos que han vivido cómodamente alimentados durante años. Esta es una guerra silenciosa, íntima, pero profundamente liberadora. El individuo comienza a observarse, a descubrir su orgullo camuflado, su lujuria disfrazada de romanticismo, su miedo disfrazado de deseo, su vanidad oculta tras caricias vacías. Y entonces, con esa energía transmutada, tiene la fuerza necesaria para desintegrar cada uno de esos defectos a través del fuego de la conciencia. Pero este camino no es popular. Es solitario, exigente y, muchas veces, incomprendido. Las personas a tu alrededor no lo entenderán. Te acusarán de represivo, de extraño, de fanático. Porque vivir sin obedecer al deseo animal es algo que desconcierta a quien nunca ha conocido el poder del espíritu. Sin embargo, esa misma incomprensión es una señal de que vas por el camino correcto. Los grandes iniciados de la historia fueron siempre rechazados por una humanidad adormecida que no tolera la verdad.
A través del dominio sexual, no solo te liberas del ego, sino que también te preparas para recibir las verdades más profundas del universo. Porque el alma purificada por el fuego transmutado se convierte en un canal limpio para la sabiduría divina. Ya no se trata de memorizar enseñanzas, sino de vivirlas. Ya no buscas respuestas afuera, porque la verdad comienza a hablarte desde adentro. Si sientes que esta lucha interna es tuya, comenta: derroto al ego con el fuego de mi alma. Que esta frase no sea solo un símbolo, sino un pacto, porque quien controla su energía sexual tiene en sus manos la llave de su liberación. Y esa llave, hoy, está al alcance de tu conciencia. Existe un aspecto aún más profundo y menos comprendido del sexo que muy pocos se atreven siquiera a considerar: su relación directa con las dimensiones ocultas del universo y el karma. Cada acto sexual, sea consciente o inconsciente, genera ondas energéticas que impactan no solo al cuerpo físico, sino también a los cuerpos internos y al entorno astral. Es decir, cada movimiento sexual tiene repercusiones invisibles pero concretas que se registran en la conciencia cósmica. Samael Aun Weor explicó con claridad que el mal uso de esta energía no se queda en el plano material. Produce consecuencias en los mundos sutiles que tarde o temprano retornan al individuo en forma de desequilibrios, bloqueos, enfermedades o incluso pruebas espirituales. Cuando una persona vive en la mecánica del deseo, abriendo constantemente su campo energético sin protección y conciencia, comienza a atraer entidades del bajo astral que se alimentan de su energía sexual desperdiciada. Estas entidades no son metáforas ni invenciones. Son reales, y se adhieren al aura humana como parásitos, debilitando la voluntad, interfiriendo en el pensamiento y profundizando los estados de confusión, ansiedad, tristeza o frustración. Muchas veces, la gente no sabe por qué se siente tan vacía después del sexo, o porque comienza a sentir una tristeza inexplicable. La respuesta es que han dejado su campo energético abierto, desprotegido, vulnerable a influencias externas que actúan de forma silenciosa. Este conocimiento ha sido deliberadamente ocultado por siglos. Porque quien domina su sexualidad no solo se hace fuerte espiritualmente, sino que se vuelve inmanejable para los poderes que gobiernan este mundo. La sociedad moderna está diseñada para debilitar al individuo desde su raíz, y esa raíz es el sexo. Desde la infancia se expone a las personas a imágenes, mensajes y estímulos que despiertan el deseo sin control. Se normaliza el placer inmediato, se ridiculiza la castidad consciente, se promueve el libertinaje como si fuera libertad. Pero detrás de todo eso hay una ingeniería invisible destinada a impedir que el ser humano recuerde su poder original. El sexo transmutado no solo fortalece al alma, sino que la vuelve magnética, luminosa, poderosa. Una persona que conserva y eleva su energía sexual empieza a irradiar una presencia distinta. Su mirada se hace más profunda, su voz más firme, su intuición más aguda. No necesita hablar mucho ni demostrar nada, porque su energía habla por él. Esa fuerza acumulada y sublimada se convierte en luz que transforma su entorno, en voluntad que no se doblega, en guía interna que no necesita aprobación externa. Y este tipo de ser humano, íntegro y dueño de sí mismo, es el mayor peligro para un sistema que se alimenta de masas débiles y manipulables. Además, el dominio sexual es una condición imprescindible para acceder a los misterios mayores de la iniciación. Samael lo dejó claro: nadie puede recibir las claves del despertar total si aún vive esclavo del orgasmo y del deseo animal. Porque el guardián del umbral, esa prueba temible que enfrenta a todo aspirante a la verdad, no puede ser vencido si el fuego sexual está disperso. El que quiere despertar debe sacrificar su falso placer por una dicha superior. No es represión, es revolución interna. Es elegir ser amo y no esclavo. Es dejar de vivir como cuerpo para vivir como alma. Si comprendes que este conocimiento tiene un propósito más alto que solo evitar el sufrimiento, entonces ya estás dando el primer paso hacia tu propia resurrección espiritual. No se trata de negar el sexo, sino de sacralizarlo.
de entenderlo como un fuego que puede consumirte o iluminarte, dependiendo de cómo lo uses. Si esta verdad resuena contigo, comenta: mi fuego es sagrado y lo elevo al cielo. Porque quien respeta su fuego interior, se convierte en luz en medio de la oscuridad. Y esa luz, nadie la puede apagar. Después de todo lo revelado, resulta innegable que la energía sexual no es solo una herramienta biológica para la procreación, ni un simple recurso para el placer fugaz. Es, en su esencia más profunda, la llave maestra que puede abrir las puertas de la liberación espiritual o encadenarnos para siempre a las prisiones del deseo. Lo que Samael Aungui enseñó no fue moralismo ni represión, sino la ciencia sagrada que las civilizaciones antiguas conocieron y protegieron durante milenios. Él reveló que el sexo es el altar donde se puede invocar al espíritu o alimentar a las sombras, que cada uno elige cómo utiliza esa llama, pero debes saber que toda elección trae consecuencias que trascienden esta vida. Durante generaciones, la humanidad ha sido arrastrada por la corriente de la ignorancia, creyendo que el placer es libertad, que la descarga sexual es salud, que el deseo debe ser satisfecho para evitar el sufrimiento. Pero cada vez que se cae en esa trampa, se entrega una parte del alma. El resultado es un ser fragmentado, confundido, sin fuerza interior ni dirección espiritual. El dolor, la ansiedad, el vacío existencial no son producto del azar. Son síntomas de una humanidad desconectada de su energía más poderosa. Y esa desconexión no es inocente. Es un diseño invisible que mantiene al ser humano lejos de su verdadera grandeza. Quien comienza a mirar el sexo con ojos espirituales inicia una revolución interna. Ya no se deja llevar por lo que la sociedad dicta ni por lo que la carne exige. Empieza a reconocer que dentro de sí hay un templo y que el fuego sexual es la antorcha que puede encenderlo. Comprende que el cuerpo no es un instrumento de placer, sino un laboratorio sagrado donde puede nacer el alma consciente. Esa comprensión lo transforma. Ya no busca más cuerpos, busca conexión. Ya no busca descarga, busca transmutación. Y en esa búsqueda encuentra la verdad. La castidad consciente, lejos de ser una negación, es una afirmación poderosa. Es el acto supremo de amor propio y respeto por lo divino. No es ausencia de sexualidad, es presencia plena en la sexualidad. Es transformar el instinto en voluntad, el deseo en fuego creador, la necesidad en sabiduría. Es un sendero exigente, sí, pero también glorioso, porque quien logra caminarlo comienza a vivir una vida distinta, con una fuerza que no se puede explicar, con una claridad que rompe las cadenas del condicionamiento. Su aura se limpia, su mente se ilumina, su corazón se fortalece. Samael Aungui no hablaba para las masas, sino para los valientes, para los que están dispuestos a enfrentarse a sí mismos, para los que ya se han cansado de vivir a medias. Su mensaje es claro: el sexo es la clave. El problema no es tener esa energía, sino no saber qué hacer con ella. El secreto está en aprender a elevarla, a transformarla, a convertirla en luz, porque en ese acto está la semilla de la redención. El alma, cuando deja de entregarse al deseo, comienza a elevarse hacia su verdadero hogar. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si estas palabras resonaron en lo más profundo de tu ser, no lo ignores. Estás despertando a una verdad que ha estado dormida por demasiado tiempo. Este conocimiento no es para todos, pero si sentiste ese llamado interno, es porque tu alma ya está preparada para dar el siguiente paso. Recuerda que el sexo no es un enemigo, sino una herramienta sagrada. La decisión de cómo utilizar esa energía está en tus manos. Comparte este video con quien sabes que necesita escucharlo y comenta: mi fuego es sagrado y lo elevo al cielo, para sellar tu compromiso con tu propia transformación. Este canal existe para revelar lo que otros prefieren callar. Así que si quieres seguir profundizando en estos misterios, suscríbete y activa la campana. El viaje apenas comienza y lo que viene será aún más poderoso. Gracias por ser parte de esta revolución del alma. Nos vemos en el próximo video.